muchas gracias a todos por venir, tomarse el tiempo de estar acá. Estamos en Los Nietitos, el campo experimental que tenemos junto acá a Cervac, acá en Ruta 21, en kilómetro 348. Para nosotros esta es nuestra casa, es parte del trabajo que hace Alfredo, que hace Diego, que hace todo el equipo nuestro de Procampo. La idea es hacer una jornada en donde, bueno, un poco invitamos a Fernando Latanzi, también Alfredo Sirve nos va a estar hablando de todo lo que es lo que hacemos acá adentro, las cosas que tenemos. Nosotros acá en Los Nietitos particularmente tenemos todo un módulo que es de pasturas, pero también tenemos todos nuestros ensayos que son de maíz. Procampo hace 25 años representa a KWS y a San Pedro. Entonces acá esta es como nuestra casa, en donde los que saben, que son Alfredo, Diego, que se sumó este año también al equipo nuestro, más Roy Cooper, más Agustín Aguirre, más Federico Gamboy Arena, y la idea es compartir esta jornada con ustedes. Un poco la titulamos así: Sembrador de Pastura, Productor o Estratega. Estamos en algunas zonas, particularmente esta, Colonia, el litoral, en donde la falta de agua es bastante importante. Y bueno, la idea era, junto con la gente de Iña, más toda la experiencia también que nosotros tenemos de Procampo, generar una jornada que sea discusión y obviamente después vamos a tener una jornada que va a ser salir a ver nuestras parcelas y discutir junto con Alfredo y con Diego. Así que nada, no sé, Rolo, si vos querés agregar algo. Bueno, para comenzar, bienvenidos a todos, gracias por venir. El orden del día vamos a comenzar con Fernando, que tenemos un gran desafío por delante, veníamos conversando estos días. Y bueno, decíamos, estamos en un momento que el ánimo de las personas no es el mejor como para hacer una jornada o para vender productos o posicionar productos. Pero bueno, nosotros queremos generar esta instancia para que se lleven clave de manejo, clave de producto, estratificación de producto, para que el día de mañana, el año que viene, con la capacidad de resiliencia que tenemos, tengan en cuenta nuestros cultivares y tengan presente todo lo que hablemos hoy para años siguientes. Luego va a seguir hablando Alfredo, un gran profesor, que nos va a mostrar toda la dinámica en lo que es surco de introducción, demostrativo, parcelas para corte y un poco enganchar todo lo que es productos anuales, bianuales, perennes, y enganchar con lo que nos va a haber hablado Fernando. Y bueno, finalmente va a estar cerrando Nacho Bufa, que es un honor que nos esté acompañando. Y bueno, vamos a dar comienzo, así no nos atrasamos. Fernando, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Bueno, buenos días, mi nombre es Fernando Latanzi, yo trabajo en el área de pasturas y forrajes de Iña y como decía Diego, hace un par de meses me dice, bueno, vamos a hacer la jornada, ¿por qué no das una charla? Estos 2 meses tuvimos que cambiar un poco el foco para no quedar completamente fuera de ritmo con cómo viene todo, pero siempre es bueno y les agradezco realmente a Procampo el espacio que nos dan acá de hacer difusión. Monitorear para decidir a tiempo. Yo que le corté lo de pasturas y lo de acertadas, porque en general la gente sabe cuál es la decisión acertada. Lo que a veces fallamos es en hacerla a tiempo, anticipándonos, y ahora el foco va a estar en eso. Y monitorear pasturas es parte de monitorear el sistema que ustedes estén manejando. Yo doy la charla, pero el equipo de pasturas es bastante grande y mucha de la información o de los comentarios que voy a hacer reflejan el trabajo de todos nosotros, ¿no? Además de INIA, siempre es bueno agradecer a los que nos dan dinero para hacer investigaciones, y nosotros tenemos proyectos con Procisur, con Fontagro, con la ANI y con algunas universidades del extranjero, y muchísimo aporte de estudiantes tanto de grado como de posgrado. Este es más o menos el esquemita de lo que quería charlar hoy. Vamos a hablar primero de lo que era originalmente, cómo manejar la primavera, combinando pastoreo con reservas, seguirle el ritmo al pasto para no perder eficiencia y mostrar algunos datos de qué capacidad de carga, qué valores de cosecha de pasto podemos tener en esta época, qué compresión aparente y
cuando traducimos eso en peso vivo, ¿a cuántos kilos de peso vivo por hectárea podemos apuntar a producir del 15 de agosto al 15 de noviembre? La primavera típica, ¿no? Esa es la parte que quedó un poco desactualizada. Ya en agosto había una previsión de año niña, así que voy a charlar un poquito de eso, qué es lo que generan los años niñas en el balance hídrico de sistemas forrajeros, y por ahí hacer un poco hincapié en cómo está hoy el estado hídrico de pasturas, diferenciando lo que es el litoral sudoeste del resto de Uruguay. Y después hablar de qué decisiones tendríamos que estar tomando ahora en octubre. ¿Qué decisiones nos quedan para noviembre y diciembre? Y las últimas dos, las decisiones de diciembre y enero, y de febrero y marzo, y todo lo que es implantación 2023, eso capaz que lo va a tomar Alfredo, y yo voy a pasar directamente a cuando empieza a llover, fin de febrero, febrero, ¿qué hacemos? Bien, yo creo que a las 5 de la tarde estamos saliendo de acá. Bueno, primero, vamos a ir rápido. Estos son unos datos que publicamos en la revista INIA. Yo les dejo la presentación, está toda llena con links a videos y a los artículos. Después se las pueden pasar, la gente de acá tiene la lista de ustedes y ahí pueden mirar un poco mejor. Pero esto es para darles una idea. Entre 2020 y 2021 armamos una pequeña red con predios ganaderos. Casi todos estaban en el este y había uno en Artigas. Pero eran todos módulos que venían desde 15 hectáreas hasta uno tenía 200 hectáreas, donde a través de un grupo de WhatsApp, porque estaba la pandemia y no nos podíamos mover, armamos algo para ir monitoreando y tomando decisiones de carga y de aporte de fertilizantes y de manejo del pastoreo en ese módulo que tenía distintas superficies, ¿no? Y medíamos la producción de peso vivo, o sea, los productores registraban la carga, pesaban los animales cada 4 o 5 semanas, y nos sacaban una muestra para ver qué digestibilidad tenía el forraje que estaban consumiendo. Y a partir de eso nosotros podemos sacar cuánto pasto el animal comió para poder estar vivo y tener la ganancia de peso que tiene, ¿no? Cada uno de estos puntitos entonces es uno de esos módulos. Y había módulos que en esos 3 meses anduvieron con una carga promedio de 700, 800, y había uno que llegó a tener una carga de 2000 kilos de peso vivo. Y eso significa que estaban cosechando en promedio entre 25 y hasta acá casi 50 kilos de pasto por hectárea y por día, ¿no? Y eso determina que para cosechas de pasto totales que se ubicaron entre 1,5 toneladas y casi 4 toneladas de pasto, esos módulos produjeron 370, los que más produjeron, 150 kilos de peso vivo en esos 3 meses. O sea, el potencial que tienen esos 3 meses de Uruguay es enorme. Este año en el litoral no lo vamos a ver, para el año que viene es enorme. Y así como hoy el foco de la charla va a estar en monitoreo para tomar decisiones y anticiparse al estrés hídrico, los años normales uno tiene que monitorear y tomar decisiones para no perder ese potencial que te da el pasto. Entonces fíjense, un solo puntito. El rango de carga que tenían y las eficiencias de conversión, kilo de pasto consumido, kilo de peso vivo por kilo de pasto consumido, no estaban nada mal. O sea, se puede combinar alta carga con eficiencias de conversión muy razonables, 12 las peores, 7, 8 las mejores en esa época del año. Porque el forraje no pierde calidad hasta abajo, uno puede hacer pastoreos intensos. Había raigras, había festuca, había cebadilla, había multitud de recursos forrajeros, ¿no? Pero eso es para mostrarles eso. Y este coeficiente lo puse ahí, ese 0,02, es que por cada kilo de carga animal que mantuvo el sistema, estaban cosechando un 2% del peso vivo. Ese es el consumo que tenían. No eran animales que estaban realmente ad libitum, estaban 2, 2,5. Bueno, y se puede llegar a esas producciones. En este video más o menos, en este video les hablo un poco de todo esto y este es el artículo de la revista INIA, ustedes pueden verlo ahí. La previsión niña, yo les voy a empezar, bueno, todos sabemos desde agosto hay previsión de años niña son años que llueve por debajo de lo normal. ¿Qué significa eso para el balance hídrico de una forrajera? Este es un tipo de gráfico que yo les voy a estar mostrando bastante en la presentación. Este índice hídrico es
si hay estrés o no hay estrés. 1 es una planta sin estrés y abajo de 1 hay algo de estrés. Yo lo hago con el balance hídrico de Estanzuela porque tiene como 60 años de datos y es bueno sacar variabilidad. La línea azul es donde cae el 50% de los daños y la sombrita esta celeste es donde caen 3 cada 5 años, para que ustedes tengan una idea de la variabilidad. O sea, hay muy poquita variabilidad. Julio y agosto y junio son 3 meses que nunca hay estrés hídrico, digamos, y el verano puede ser cualquier cosa, puede ser una planta sin estrés o puede ser una planta que está muy estresada, ¿no? Y esto creo que no es algo que ninguno de ustedes sepa, pero sí les quería mostrar que el fin de la primavera en Uruguay es hídrico y es muy abrupto. El fin de la primavera de Uruguay es esto. Es que vos venís hasta octubre, noviembre sin estrés y en 20 o 30 días estás al máximo de estrés que vas a tener en el año. Estás en el pleno verano. Y eso ocurre muy rápido. Si el suelo es somero, ocurre antes. Si el suelo es más profundo, con mejor capacidad de almacenaje, ocurre después. Pero eso ocurre en todos los sistemas de Uruguay. Y lo que hacen los años niña, fíjense, en pleno verano no hay tanta diferencia en este balance hídrico si hay una línea severa como la línea roja o una línea moderada como la línea naranja, ¿no? Todos los veranos las plantas están sufriendo estrés como si fuera un año niña, básicamente. En los años niñas lo vemos más claro porque venimos de 2 meses ya con seca, ¿no? El gran efecto es que los años niñas nos acortan la primavera. La caída de estado hídrico, en lugar de empezar ahí en noviembre, cuando hay una línea severa, empieza en septiembre, octubre. Entonces nos comemos este pedazo acá. Y la estrategia que postulábamos es usemos septiembre, agosto para producir reservas. En ese caso era fertilizando verdeos o praderas de gramíneas para mover reservas. Uno, producir más pasto del que sabía que necesitabas para hacer enhilaje o lo que sea y moverlo ahí. En algunos casos funcionó, en todo lo que es el sudoeste ahora vamos a ver que esta estrategia no funcionó. Esta es una charla que vimos ahí a mitad de octubre, mitad de agosto con la gente del plan, charlando juntamente de esto. ¿Qué pasó en el sudeste? Esto es lo mismo que les mostraba antes. En lugar del índice hídrico yo les muestro cuánto agua disponible, cuántos milímetros hay en un suelo de 90 milímetros de capacidad máxima. Un suelo donde uno tiene 60 centímetros de agua explorable por la pastura, vamos a decir. Que son la mayoría de los suelos de los sistemas ganaderos. Misma idea, la mediana del 67 al 2001 y donde están 3 de cada 5. Y la línea roja es donde estamos hoy. Hoy estamos acá. Como para que se den una idea, esa línea que puse abajo, marroncita, es donde cae 1 de cada 50 años. La magnitud de la sequía que tiene Estanzuela, por ejemplo, hoy es algo que ocurre 1 cada 50 años. Todo el periodo de registro de Estanzuela es 60 años, ¿no? Una vez pasó eso, que fue esta, y la otra que yo encuentro, que ustedes van a recordar, que yo no estaba en Uruguay, pero seguro que ustedes sí la recuerdan, es que hoy estamos con un nivel de déficit hídrico igual al de 2008. El negro es lo común que uno esperaría para Estanzuela en esta época, estar a fin de octubre con 20 milímetros de déficit. 2020 y 2021 más o menos copiaron eso, por más que eran años niña. Hoy estamos ahí, siguiendo la línea roja que fue 2008, que fue una de las sequías más graves que sufrió en los últimos 20 o 30 años Uruguay. 50 y pico de milímetros, hoy ya debemos estar en 60, y con la previsión de falta de lluvia la próxima semana, eso va a seguir acumulándose. Y un poco el motivo es para todos los que están en el litoral sudoeste, asustarlos un poco, asustarlos para que empiecen a tomar decisiones anticipadas o empezar a evaluar decisiones de manejo anticipadas, previendo qué pasa si seguimos por esa línea roja. Ojalá que no, ojalá que esta tarde empiece a llover y no pare más, pero la previsión no es esa. El resto de Uruguay está bastante diferente. No es que no haya sequía, pero si ustedes se fijan, donde está el puntito rojo, en 33, Salto Grande, Las Brujas quizás es lo más parecido a Estanzuela, o Tacuarembó, está bastante mejor que el estado hídrico. Tiene una primavera más normal, vamos a decir. Esta es otra forma de ver lo mismo. La curva azul es
la demanda que tiene una pastura de evapotranspirar. Hoy tendríamos que estar usando 4 milímetros por día, si tuviera la planta todo el agua que pueda transpirar, ¿no? Esto es lo normal. Esta es la caída que generalmente ocurre y que se nos termina la primavera ahí a mitad de diciembre. Hoy estamos ahí. Estamos evapotranspirando 0,5, 1, tipo un décimo de lo que deberíamos estar. ¿Qué consecuencias tiene esto para un sistema? Bueno, no es nada raro. El pasto crece menos, crece en dirección proporcionalmente menos al nivel de estrés hídrico. Ahí en Estanzuela tenemos un sistema bastante bien monitoreado, que es el tambo, que tiene una base de festuca, tiene una base con un poco de alfalfa y verdeos. Y esto que les muestro acá es la tasa de crecimiento acumulada del 1 de agosto en adelante para 2020, 2021 y 2022. Entonces fíjense cómo a mitad de septiembre se empiezan a despegar. Veníamos más o menos cosechando lo mismo y hoy estamos 1 tonelada por debajo de crecimiento acumulado comparado con lo que veníamos de antes, ¿no? Estos dos puntitos acá son Silopac, hicimos Silopac ahí, Silopac acá. Este año no hicimos Silopac. Y esta es la curva de cargas. Lamentablemente no tengo la del 2000, esta es la del 2022, esta es la del 2021 y la de 2020 no la tengo para mostrársela. Entonces venimos casi con una vaca nordeñe menos, ¿no? Y estos saltos de carga, que es cuando nosotros cerramos área para hacer reservas, este año no están ocurriendo, y lo que vamos a hacer es que esta curva va a ir para abajo. Vamos a tener que descargar el sistema para no hacerlo colapsar. ¿Y qué es que un sistema colapse? Bueno, ahí hicimos el Silopac. Un sistema que colapsa es un sistema que te empezás a quedar sin pasto en todo el predio. Entonces yo acá les muestro la evolución del stock, que es el promedio de biomasa que tenía las 50 hectáreas que estamos monitoreando en el campo, ¿no? Y la idea nuestra es mantenerlo siempre igual. Que no tengas ni demasiado, que estás subutilizando, ni tengas muy poquito, que es que estás sobrepastoreando, ¿no? 2022, nosotros tenemos un objetivo de tener 900 kilos por encima de 5 centímetros en invierno y después pasar a 1100 en primavera, que las plantas son un poco más grandes. Bueno, no logramos salir de los 900 todavía y como viene, yo no creo que podamos llegar a 1100, pero el punto es tratar de estar oscilando alrededor de ese punto. Si nosotros no hiciéramos ajustes semanales de cuánto pasto tengo y qué le voy a dar de comer a las vacas, en el caso del tambo es cuánto kilo de maíz le doy o cómo regulo el concentrado, lo que ocurre acá es, vos te quedás con carga fija y el stock viene para abajo, viene para abajo. Entonces le sumás al estrés hídrico que tiene la planta el estrés por sobrepastoreo. Entonces es una receta de que te crezca incluso menos y afectás toda la capacidad de rebrote de esa pastura. Entonces llegamos a las decisiones de octubre y el punto es, ¿cómo hago a unir esa demanda y esa oferta, ¿no? Entonces lo primero, en sus predios donde ustedes trabajen, tienen que tener una idea de cuánto pasto tienen hoy en distintos potreros, qué cantidad de reservas y si fuera posible, qué calidad tienen esas reservas. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Pero sin eso, van completamente a ciegas. Y así como tienen una idea de qué oferta hay de pasto, ¿cuánto pasto creen que van a necesitar? O sea, ¿cuántos lotes de animales tienen? ¿Qué objetivo tiene cada uno de esos animales? ¿Y cuánto pasto esos animales van a requerir? Yo diría que de acá hasta fin de enero. Que tengan eso claro hoy. Este fin de semana tienen que salir con esa información súper clara para empezar a tomar decisiones o a evaluar distintas decisiones. Y las opciones que tienen predios ganaderos son... Los predios lecheros son realmente mucho más fáciles. Vos manejás cuántos silos le das, cuántos silos no das, y si comprás o no comprás. Y medio que ahí se terminó. En los ganaderos se me complica hacer la charla porque hay infinidad de sistemas con infinidad de opciones, ¿no? Pero lo cual te da más chances de combinar distintas estrategias. Uno es reservar los excedentes hoy, usar reservas ahora que tengas y jugar con la carga que tenga el sistema y qué ganancia de peso querés que tengan los animales. Esos cuatro están todos interrelacionados. Y yo quiero hacer un poco de hincapié en esto de los excedentes hoy. Vos vas a ver que vas pastoreando, que tenés varias parcelas por delante y que no vas a llegar a pastorearlas. Y lo que hace la sequía es que te hace desaparecer el pasto día a día. Vos ves que se te empieza a secar. La festuca es la que mejor lo muestra porque te acartucha las hojas, pierde el foliar y vos lo que ves es un montón de tallitos que se floreció. Dactylis hace lo mismo un mes después.
Y en las leguminosas lo que ves es que se achicharra el área foliar y en un momento empiezan a alargar hojas, ¿no? Como el otro. Entonces no es como una primavera normal que vos decís, bueno, ese pasto está ahí, en 15 días va a estar ahí. Ese pasto está ahí y en 15 días cada vez va a estar más seco y con menos disponibilidad. Entonces, si hoy hay algún potrero que les está sobrando y que no van a llegar a pastorearlo, consideren ensilarlo. Ensilarlo en el sentido de hacer silopaca, hacer una reserva. Y con el tiempo que tenemos hacer fardos, se puede hacer, digamos, sin necesidad de embolsarlo. Y por ahí estás comiéndote ese fardo en un mes. Pero si no, ese pasto en un mes no va a estar. O no va a estar con esa calidad y con esa disponibilidad que ves hoy. Y el último, muchos sistemas ganaderos tienen un campo natural que en general estuvo poco utilizado hasta ahora y es un pulmón que podés empezar a usar. Ahora es el momento donde campo natural, las especies de campo natural deberían empezar, depende mucho en qué condiciones de ese campo natural, digamos, qué especies haya ahí, pero de los dos, de praderas y verdeos versus campo natural debería tener un poco más de agua en el perfil, porque evapotranspiró menos todo el agosto y septiembre. Entonces yo les voy a mostrar lo que hizo la Unión Rural de Flores en un predio de recría que tiene ahí al norte de San José, que estuve ayer, y fue justamente eso. Pablo Platero presentaba, hoy tienen esto de praderas, esto de campo natural, él midió qué altura promedio tenían toda esa superficie, qué reservas tenía reservas muy buenas, más o menos, y medias fuleras, y él tiene dos grandes grupos de animales, terneros, que tienen que salir con 370, 380 kilos en abril, y terneras que tienen que salir con 320 en octubre. Entonces lo que hace es, empezó a marcar lotes de animales que tienen que ir saliendo del predio a medida que no se recuperen las lluvias. Estirar el verde es eso, va comiendo parcelitas a parcelitas chiquitas, ya les empezó a dar los fardos de no muy buena calidad a los machos y los fardos de mala calidad a las hembras les va a afectar la ganancia, pero tiene más tiempo para recuperar, y empezó a usar reservas ahora para esos lotes de animales que quiere sacarlos antes. No es que todo el mundo tenga que hacer exactamente esto, pero sí es el punto, ahora es el momento de pensar y de decir estas cosas. Y son decisiones que yo entiendo que son difíciles porque el precio no está subiendo, al contrario, está bajando, y hay una tentación enorme a decir, bueno, esperemos una semanita más a ver si llueve, a ver si se recupera, y en 3 semanitas estás por ahí con un precio parecido, pero con mucho menos pasto y con muchas menos opciones para manejar tu sistema mejor, y con el stock que viene para abajo. Recuperar stock de pasto una vez que está la seca instalada y ya te comiste y dejaste remanentes bajos, es dificilísimo. Bien, octubre es eso. Noviembre y diciembre uno ya tiene que empezar a pensar en cuidar las praderas largas, las que tienen base festuca o base dactilis. Cuidarlas, ¿qué quiere decir? Y que esos manejos de remanentes altos que uno deja para diciembre, empezar a tener cuidado a partir de noviembre, porque puede pasar que vos dejes un pastoreo intenso en noviembre pensando que esto va a rebrotar y ahí está el remanente para diciembre y el verano, y no rebrota, y se te muere la pastura. Si hay praderas que van a sacrificar, yo diría que son las bianuales, las que uno dice, bueno, esta va a durar 2 años, por las especies que tienen, ¿no? Las que tienen base de trébol rojo, achicoria, y si hay que sacrificar una, diría esa, y no las que tienen el potencial de vivirte muchos más años. Y alfalfa o achicoria o un poquito lotus son las 3 especies que les puede dar algo de pasto si sigue la sequía en noviembre y diciembre. Son especies que tienen un sistema radical más profundo y sobre todo una estrategia. Festuca es la que primero detecta el estrés hídrico y el que la primero se duerme, acartucha las hojas y deja de crecer. Alfalfa, en la misma situación, sigue evapotranspirando todo lo que pueda hasta que se queda sin agua en el suelo, ¿no? Son estrategias bien distintas y eso uno lo ve con una alfalfa que te sigue dando algún pastoreo más. Sorgo. Esperen. ¿Por qué cuidar festuca y dactilis, no? Hay mucha tentación de ir a comerse los últimos, el pasto hoy, ¿no? Y vos decís, ¿por qué dejar remanente ahora? Lo primero es, yo creo que ya todos lo saben, el remanente en verano es central para que ese macollito de festuca dactilis siga vivo. Si le sacamos eso, se va a morir de calor y casi que no importa si llueve o no en enero. Si está con el remanente bajito,
se va a morir. Y uno lo empieza a ver como parcheos que después se llenan de malezas y esa pastura se pierde. Hay videos, hay artículos de una revista, y este es un gráfico que lo sacamos hace poquito para convencerlos de lo drástico y lo rápido que es el efecto de mortandad de festuca. Este es un experimento que hicimos, marcamos macollitos ahí el 18 de febrero por ahí, y le dimos 2 tratamientos. En uno sobrevivió el 90% de los macollos y en el otro sobrevivió el 30%, ¿sí? Y fíjense, cada barrita esas son 4 días, ¿no? La respuesta fue los primeros 3 días. Era la misma variedad, el mismo manejo, el mismo nutriente, el mismo... Todo igual. La única diferencia es que esto los corté a las 6 de la tarde y esto los corté a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó con esos macollitos? El que corté a las 6 de la tarde tuvo la noche para expandir un poquito de área foliar y arrancó el día siguiente con calor, con radiación, con un poquito, 1 centímetro de área foliar. Y eso le permitió transpirar y enfriarse. El que corté a las 9 de la mañana, a las 3 horas tenía la tarde, no tenía área foliar, y lo que pasa con ese macollo se empieza a calentar, es como un auto que venís a 150 y le cerrás el radiador. Empieza a calentar, se muere porque se cocina. Y pasa en 1 día, 2 días. No es que estos macollos quedaron igual de productivos que antes, ¿no? Pero no se mueren. El efecto realmente de mortandad y el remanente está, lo tenemos súper claro, cada vez mejor entendido y al nivel que podemos pescar estas diferencias enormes. Así que cuiden esas festucas, porque cuando se empieza a llover en febrero, lo único que van a tener que les puede empezar a dar pasto ahí a los 10, 15 o 20 días es cualquier festuca o dactilis que hayan mantenido vivo o alfalfa, ¿no? Especies perennes, digamos, ¿no? Si vos perdés esa base forrajera, empezás a sembrar ahí. Entonces, el primer pasto lo vas a tener, si es avena, lo vas a tener a los 30 días, 40 días. Y si empezás a sembrar la festuca nueva, lo vas a tener en agosto. Pero vos lo que haces si perdés esa base forrajera perenne es que empieza a llover en febrero, pero tu sistema empieza a estar igual de pasto que si no hubiera habido sequía en octubre del año que viene. Extendés todo el otoño y todo el invierno el efecto de la sequía en la capacidad de tu sistema de producir forraje. Y este es un video que decimos exactamente lo mismo. Los que yo voy a ir cerrando para dejar tiempo. Sorgo para pastoreo. Hay un video muy bueno de Robin. Hay una sola cosa que yo les quisiera decir ahí. No le macheteen al nitrógeno. Si ustedes tienen sorgo, que lo logran implantar porque aprovechan alguna lluvia, no sé, en noviembre, y se les implanta, el uso que la planta haga de esos milímetros de lluvia o lo que llueva en diciembre y enero, la eficiencia de uso de esos milímetros es enorme si está bien nutrida y es muy baja si está mal nutrida. Entonces vos, si no le pones un poquito de nitrógeno, tenés el sorgo implantado, pálido, que no te convierte agua. No es un pasto barato, pero es un pasto más barato, el sorgo fertilizado, que si tuvieras que reemplazar esos kilos de materia seca con suplemento o con otras cosas, ¿no? Entonces no lo dejen, es un poco contraintuitivo, ¿no? Un año seco, vos decís, bueno, me cuido y no pongo, no, es el momento de usar eficientemente la lluvia. Y para maíz y sorgo, hace poquito hicimos esta jornada que está en YouTube también, cuando uno está pensando en hacer reservas, ¿no? Maíz y sorgo por ahí, hay algunos sistemas que hacen maíz, así que se los voy a contar igual, por más que no sea tan central a sistemas ganaderos. Fíjense el efecto de bajar la densidad de maíz y de sembrarlo tarde. En lugar de sembrarlo ahora, 20 de septiembre, principio de octubre, como era normal, moverlo hasta el 15 de diciembre. ¿Para qué? Para que la curva de estrés hídrico del cultivo sea mucho menor. Este es el balance hídrico de un maíz que lo siembro el 20 de septiembre. Entonces hago un barbecho todo agosto, empiezo con el suelo lleno, el maíz se implanta, empieza a evapotranspirar. Este es el periodo crítico, más o menos del 20 de diciembre, coincide con el máximo de estrés hídrico y después se recupera. Y esta barrita roja, todo lo que está por debajo de esa barrita, indica plantas en estrés. Y tener estrés hídrico de maíz en floración o alrededor de floración, te afecta muchísimo el rendimiento, ¿no? Entonces, si vos lo sembrás el 15 de diciembre y le bajás la densidad hasta 40.000 plantas,
movés el periodo crítico a febrero y bajás la demanda. Entonces, esa área que nos marca la cantidad de estrés es mucho menor. No es que lo reducís, ni mucho menos, ¿no? Pero lo bajás y no vas a tener los rendimientos potenciales de maíz, pero vas a estar estabilizado en un rinde más seguro, sobre todo en años como este. Es lo único que quería decirles. Es un sistema fascinante para estudiar. Si les interesa, en el video ese charlamos mucho más. Bueno, si uno tiene riego, todo esto no aplica, ¿no? Bien. Y lo último, campo natural. Muchos sistemas de producción de carne de Uruguay combinan una parte de campo natural con una parte de praderas. Es la parte donde uno puede esperar a acumular algo de pasto ahora octubre y noviembre, por esa combinación de que es cuando se despiertan las especies de campo natural y porque debe haber un poco más de agua en el perfil, dependiendo de qué parte del predio lo tienen. Ahí lo único que les voy a decir es dos cosas. Este lunes, 6:30, hacemos un directo en YouTube charlando justo de esto, cómo hacer con manejo de campo natural, con mucho foco en rodeos de cría, pero aplica a cualquier sistema que tenga campo natural. Y lo segundo es que me lo marcó un productor ayer, mantener campo natural, incluso si está empezando a crecer y tiene un poco de agua, pero si lo mantenemos en 4 o 3 centímetros todo el tiempo, él me dijo, es un campo natural bonsai. ¿Cómo haces a tener un pino chiquitito de 1000 años y lo podás todos los días? Bueno, el campo natural da 4 centímetros, un campo natural bonsai. No tiene capacidad de crecimiento esa planta. No hay forma de que esa planta de chiquitita exprese, entonces denle 6, 7 centímetros. Y manéjenlo con la misma racionalidad que sería un verdeo o una pradera. Esperen su tiempo de rebrote y traten de comerlo en los tiempos que necesitan. Bueno, más de eso el lunes. Y ya voy cerrando. Lo último, todo esto de implantación de 2023, parece tempranísimo octubre para poner a pensarse, pero hay dos cosas que seguro que Alfredo les va a contar. No dejen para febrero la decisión de, bueno, cómo empezar a armar el lugar que yo voy a implantar. Si ya van a sacrificar praderas, ya saben que las van a romper, qué van a sembrar ahí. Y ahí tienen dos cosas para elegir. ¿Qué mezclas priorizar? Cosas que se implanten rápido, porque necesito rearmarme rápido, versus cosas que duren mucho tiempo. ¿Y qué especies incluir en la mezcla? Bueno, que lo van a charlar. Y nosotros vamos a estar por ahí en diciembre volviendo con este tema, de cómo pensar, armar mezclas, qué mezcla armar y qué especies poner en mezclas. Y lo último es enfatizarles esto. Si no hacen bien el manejo de sus praderas de largo plazo ahora, van a tener los efectos de sequía todo el otoño. Y si cuidan las festucas y dactilis, cuando empieza a llover, van a tener pasto más rápido. Es muy simple, pero va contra la tentación de aguantar los animales un poco más y comerse esos últimos centímetros. Y un remanente de 4 versus un remanente de 8, que no parece nada, 4 centímetros, para la planta es, con 4 se muere, con 8 no se muere. Es así de simple. Bueno, agradecer otra vez a toda la gente que está detrás del grupo de pasturas de INIA, incluidos los estudiantes, y a Procampo por el espacio. Y como para resumir, hay 3 claves para enfrentarlas, para transitar estos periodos de estrés hídrico. La primera es anticiparse, la segunda también es anticiparse y la tercera también es anticiparse. Ahora es el momento de pensar. Es re frustrante para los de pasturas cuando nos llaman en enero, hace 2 meses que no tengo pasto, está todo seco, ¿qué hago? Ahí ya nosotros no tenemos nada que decir, es otra gente que tiene que charlar ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días para aquellos que no saludé. Antes que nada, Diego no lo dijo y Federico tampoco. No precisa presentaciones, pero Fernando Latance es el director del programa de soy investigador de programas de forrajes y pasturas de INIA. Así que bueno, el doctor Fernando Latance. Yo empezar una anécdota con él, además, porque un poco el título de esta charla tiene mucho que ver con algo que yo aprendí de Fernando en los primeros meses que él empezó a trabajar en Uruguay. Fue invitado a una charla en la Sociedad Rural de Río Negro
y hacía, no sé, 3, 4 meses o poquito tiempo que estaba, y me arruinó la charla porque hizo la estrategia de Frank Kafka, ¿no? En la metamorfosis, que en la primer carilla te pone lo más excitante de todo el cuento. Y se paró y dijo, yo hace poquito que estoy acá y la verdad que no sé nada de lo que pasa en las pasturas en Uruguay. Y después de eso empezó a preguntarse qué es lo que podría pasar en las pasturas en Uruguay. No sé si te acordás de esa charla. Bueno, y empezó así, y entonces empezó, bueno, es un problema de cantidad de forraje o es un problema de calidad, si es un problema de cantidad, es de distribución o es de producción. Y empezó a hacerse un árbol de preguntas, es tipo un algoritmo con soluciones casi siempre dicotómicas o con 3 soluciones. Y la verdad que no me contestó ninguna de las preguntas que yo tenía para levantar. Pero me dejó con un montón de dudas y me quedó muy claro la cantidad de decisiones que el productor tiene que tomar cuando piensa qué es lo que va a sembrar y cuando arma una cadena forrajera. Eso me quedó clarísimo. Lamentablemente la mayoría de nosotros, lo digo como productor también, no lo reflexionamos y armamos las cadenas forrajeras dejando la mayoría de esas consultas o de esas preguntas o de esas interrogantes solucionadas por defecto. Y creo que eso va en contra de la profesionalización y del expertise del productor de pasto. Y por eso el título de la charla, si el productor es un estratega o es simplemente un productor, y yo creo que en la medida en que querramos mejorar y producir más y ser más eficientes y las empresas convivir en un ambiente sano, tenemos que ir solucionando esas interrogantes. Nosotros hoy no le vamos a vender nada, quédense tranquilos, no es la idea. Yo sé que inclusive allá, bueno, no se sienten al lado de Federico. La idea un poco es presentarles algunas de esas preguntas que nos dejó Fernando en aquel momento, dejarles prendido la curiosidad. Procampo tiene desde principios de los 2000 una larga estrategia de vinculación con instituciones de investigación y de formación. La primera fue a principios de los 2000, que hicimos un convenio con el plano pecuario cuando Carlos María Uriarte era uno del director y era para validar la producción de Plantago en Uruguay. Luego hicimos un convenio con la Facultad de Agronomía, está presente el profesor doctor Pablo Boyano, donde se empezó una serie de siembras tratando de evaluar y ajustar el manejo del rayas perenne. Luego hicimos algunos trabajos ellos hicieron trabajos con Agropiro, con distintos tipos de mezclas forrajeras, tratando de juntar un montón de información que nos permitiera tener resultados avalados en forma de lo más seria posible para que cuando nuestros clientes nos vienen a consultar qué sembrar, poder tener algo serio para ofrecerles. Un poco la idea ahora es, en este campo experimental, simplemente nosotros lo que hacemos es caracterizar los materiales, fenotiparlos, para cuando nosotros le decimos si este material es temprano o es tarde, es sano o no es tan sano, es productivo en otoño o es productivo en primavera, decirlo con cierta autoridad más allá de las evaluaciones que también son tan importantes en el ensayo de evaluación nacional de cultivares. Una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse cuando va a producir pasto es dónde la va a plantar. No todas las especies se pueden plantar en todos lados. Otra pregunta es cuándo se va a plantar, qué calidad de pasto es la que vamos a querer producir, qué nivel de control de pastoreo vamos a poder tener, por cuánto tiempo vamos a querer tener esa pastura, si es una pastura anual, si es una pastura corta, si es una pastura larga, y dónde
Yo les traigo un cuadro que está sacado de una jornada de INEA de Paco Formoso, donde un poco resume los mejores ambientes donde cada una de las especies se puede plantar. Cuanto más cruces tenga, es donde mejor se comportan las distintas especies. Pero esto ya nos está dando una señal clara de que no en todos lados podemos poner todas las especies, y ya cuando vamos a plantear una cadena forrajera, ahí ya tenemos una gran división para hacer. Nosotros le ofrecemos que tanto la charla de Fernando como esta la vamos a dejar colgada en la página web, o si no nos mandan un correo y nosotros se la reenviamos. La idea es difundirlo lo más posible. Bueno, ¿cuándo lo vamos a sembrar? Normalmente depende mucho del cultivo antecesor. Más allá de que nosotros podemos definir cuándo empezar los barbechos, el cultivo antecesor es una fuerte restricción. Una cosa es si lo vamos a sembrar arriba de una soja de segunda, o si lo vamos a sembrar arriba de un rastrojo de trigo del invierno anterior. La fecha de siembra es un componente importantísimo porque nos va a estar marcando las condiciones iniciales de crecimiento de las plantas. El cultivo antecesor nos va a estar determinando la residualidad de herbicidas. Hay algunos herbicidas que sabemos que se aplican en soja, por ejemplo, que tienen efectos de reducción del crecimiento inicial o de la implantación de algunas de las especies forrajeras que nosotros usamos, o de los maíces. El emalezamiento de la chacra también es importante. ¿Quién no ha ido a una chacra de sorgo forrajero que está absolutamente tapada de digitaria o de poa, cuando los sorgos forrajeros, en vez de ser utilizados como verdeos de verano, se utilizan como verdeos de otoño? El volumen de rastrojo es otro problema. Se han hecho ensayos, pero no es lo mismo sembrar una pastura arriba de un rastrojo de un sorgo granífero cosechado que arriba de una soja. Y la relación carbono-nitrógeno es también algo muy importante, porque nos va a determinar cuáles son las necesidades de nitrógeno que va a tener el cultivo que vamos a estar sembrando arriba del cultivo antecesor. Y bueno, en el caso de que existan aleropatías. La fecha de siembra, una de las cosas más importantes que nos va a determinar es la temperatura, la disponibilidad de agua, y eso va a incidir en la velocidad de germinación y en el crecimiento inicial de la pastura. Y eso va a afectar el periodo siembra, primer pastoreo. También nos va a afectar la presencia de malezas. Acá yo les traigo un trabajo que está bastante trillado. Es una publicación que salió en un manual argentino de instalación de pastura, y donde pueden ver las diferencias que pueden tener el ryegrass, el phalaris, el dactylis y la festuca, puestos a germinar a distintas temperaturas. A 15 grados un ryegrass puede llegar a demorar 7 días en emerger. Sin embargo, a 5 grados lleva hasta los casi 15 días. Pero una festuca a 15 grados demora 10 días y a 5 grados demora más de 25 días. 25 días esperando a que nazca implica siempre una pérdida de plantas, un retraso en la uniformidad de siembra. Este es otro trabajo sacado de una publicación neozelandesa de lechería, y donde compara achicoria, ryegrass perenne y trébol blanco. En esta gráfica lo que ven es cuántos días se demora en llegar al 75% de germinación en función de la temperatura. A 5 grados, fíjense, achicoria demora más de 25 días, ryegrass perenne 23, 24, el trébol blanco 12 días. Pero fíjense que a partir de 10 grados, cómo baja la cantidad de días requeridos para tener un 75% de las semillas germinadas. Esto se hacía a nivel de laboratorio en placas de Petri.
Y acá abajo lo que se marca es la velocidad de germinación, un ratio de germinación. Cada 2 días se iban a las placas y se sacaban todas las semillas que ya estaban brotadas y se podía marcar como una plántula normal. Y fíjense cómo aumenta rápidamente la tasa de germinación de las semillas. Esto va a generar que si la germinación es rápida y uniforme, vamos a tener un alto porcentaje de implantación y vamos a tener una reducción en el periodo entre la siembra y el primer pastoreo. Reducciones entre el periodo de siembra y el primer pastoreo en las forrajeras en otoño, estamos hablando de mayor pasto en invierno. Bueno, la producción de pasto, ¿qué calidad, qué control de pastoreo podemos llegar a hacer y por cuánto tiempo vamos a sembrar, vamos a querer tener esa pastura? Nos va a determinar fuertemente cuáles van a ser los componentes de la mezcla que vamos a utilizar. Cuando vamos a plantar una mezcla, bueno, podemos plantearnos distintos objetivos. Por ejemplo, complementar los momentos en que cada uno de los componentes de la mezcla aporta forraje. Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica donde se comparan, estos son resultados de la Evaluación Nacional de Cultivares, y acá tenemos la línea roja, es el trébol rojo, la línea verde es un dactilis, la línea verde es un raygrass perenne y la línea azul es un dactilis. Entonces, si nosotros estamos buscando maximizar la producción en invierno, evidentemente es el raygrass perenne el que nos va a dar la mayor productividad. Ahora, si a nosotros nos interesa mucho la producción otoño-estival, trébol rojo es el componente fundamental. Entonces, cuando armamos es importante que cuando armamos las mezclas forrajeras decidamos, bueno, esta mezcla es para producir pasto otoño, invierno, primavera, o es para producir pasto primavera, verano, otoño. La velocidad de implantación de las distintas especies, porque esto va a generar diferencias en cuanto a la capacidad de competencia de una especie con la otra. La adaptación a condiciones de suelo y clima. Si nosotros estamos en el norte del Uruguay con temperaturas cálidas y queremos producir pasto en primavera, verano, otoño, seguramente nos iremos a componentes. Hoy en día que tenemos las variedades, capaz que a Passport 1 a especie C4. Si queremos producir en otoño, invierno y primavera, bueno, nos iremos a C3, a pasturas perennes, a gramíneas perennes invernales. La duración corta versus larga. Hemos pasado en los últimos 10-15 años de tener una rápida anualización de las mezclas, en las cuales se generó un enorme uso de avenas y raygrass, y paulatinamente volvimos para atrás al uso de gramíneas perennes y de especies perennes que hacen que las praderas duren más. Eso, las rotaciones agrícolas nos han ayudado, los precios de los cereales nos juegan en contra. Pero tenemos siempre alternativas de perennizar la mezcla. Cuanto más perenne la mezcla, o cuanto más perennes son las pasturas, más años tenemos para poder amortizar el costo de implantación. Tenemos menos tiempos de barbecho, por lo tanto menos tiempo del suelo sin producir pasto. Tenemos menos riesgo porque el periodo barbecho, siembra, implantación es un periodo extremadamente riesgoso en la implantación de pasturas, y sobre todo cuando estamos implantando pasturas perennes. El balance de la dieta, si queremos leguminosas en la dieta o solo gramíneas. Si tenemos solo gramíneas, el esfuerzo que vamos a tener que hacer para poder satisfacerlas con nitrógeno va a ser mayor. Esa leguminosa que nosotros incorporamos le va a dar nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno le va a dar? ¿En qué momento se lo va a dar? Y después el aprovechamiento de los ambientes. Por ejemplo, sabemos que las gramíneas tetraploides tienen una mayor producción y un mejor aprovechamiento de aquellos ambientes de mayores calidades, y las gramíneas diploides, como los raygrass diploides,
lo contrario. Un poco la velocidad de implantación. Acá tenemos raigrás, trébol rojo, alfalfa, cebadilla, festuca dactilis. No es posible mezclar todo y salir exitoso. Cuando empezó la siembra de pasturas en Uruguay se usaban 3, 4 variedades de lotus de trébol blanco subterráneo. Los componentes tenían 7, 8, las mezclas tenían 7 y 8 componentes. Eso nunca funciona. Hoy se está volviendo con el tema de los paisajes multipolifíticos. Pero en realidad en las pasturas, si nosotros mezclamos 3, 4 cosas, 5 cosas sin tener mucho criterio, siempre va a haber 1 o 2 que van a ganar. Y si nacen 3 o 4 y la manejamos por una de ellas, esa por la cual nosotros la manejamos va a dominar sobre las otras. Entonces en realidad hay que pensar qué es lo que vamos a poner y cómo lo vamos a manejar para ver qué componentes van a persistir en la mezcla. Acá, por ejemplo, raigrás es el de mayor velocidad de crecimiento después de los cereales que no están puestos. Nunca se nos ocurriría poner raigrás con festuco, raigrás con dactilis. Sin embargo, raigrás y trébol rojo y achicoria son de las mezclas más usadas en Uruguay de hace muchísimos años. Las densidades. Pregúntenle a los productores agrícolas, o si son productores agrícolas, cuántas plantas de maíz usan por metro cuadrado, o a las de girasol, o a las de trigo, y pregúntense cuántas plantas usan de raigrás. Acá hay una planilla, por ejemplo, para calcular cuántas plantas por metro cuadrado estoy usando. Y recomiendo, hay un video hecho por Rodrigo Zarza, que trabaja en línea con Fernando, donde él describe cómo hacer este tipo de evaluaciones y la importancia de medir y tener previsto cuántas plantas por metro cuadrado estamos echando en una mezcla. El control de pastoreo es importantísimo. Si nosotros estamos hablando de que vamos a manejar la pastura, por ejemplo, con una alfalfa y la vamos a estar cortando acá, estos cuadros indican dónde está concentrando los puntos de crecimiento de cada una de las especies. Si nosotros no podemos controlar el pastoreo y vamos a tener una carga alta y vamos a estar siempre cortando una planta tipo alfalfa, tipo trébol rojo a esta altura, le vamos a estar permanentemente removiendo la mayor parte de los puntos de crecimiento, y regenerar eso cuesta carísimo para las plantas, le cuesta un montón de energía. Sin embargo, si nosotros cortamos a esa misma altura una gramínea invernal o un trébol blanco, la respuesta va a ser totalmente distinta. El raigrás, como nosotros acá tenemos una gran afluencia de genética de raigrás, vamos a hacer alguna puntualización un poco más profunda. El raigrás es uno de los materiales forrajeros más usados en todo el mundo y es uno de los productos que mayor cantidad de mejoramiento genético tenemos. Es un género bárbaro, pero tiene, por ejemplo, 2 especies importantes, el raigrás perenne y el raigrás anual, y a su vez híbridos entre ellos. Y a su vez tenemos en el raigrás anual 2 tipos, uno que acumula frío, que necesita acumular frío para poder cambiar de estado y generar una espiga, una espiga, y los Western Goldicum que solo cambian de estado acumulando grados día. Y a su vez todos ellos pueden ser diploides o tetraploides. Todas esas características determinan posibilidades distintas para cada una de las variedades. Nos van a determinar si las variedades son más tempranas o más tardías, si pueden durar más años. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno lo va a seleccionar, más allá del nombre del raigrás, que muchas veces está mucho más afectado por el marketing que por sus características intrínsecas. Acá tienen, por ejemplo, una foto de las características de un raigrás tetraploide y un raigrás diploide. Estos son 2 semilleros sembrados el mismo día. Fíjense cómo los raigráses tetraploides tienen en general tallos más gruesos,
hojas más anchas y un menor número de macollos, en tanto que los diploides tienen hojas más finas, tallos más finos y una tasa de macollaje mayor. En general, los raigrases tetaploides los estamos ubicando para ambientes donde tienen mejores capacidades de crecimiento y los diploides donde los ambientes son más restrictivos. El largo del ciclo es importante cuando nosotros vamos a elegir una variedad. Esto puede ser para raigras, puede ser para festuca. Fíjense que los ciclos tempranos, que florecen más temprano en el año, empiezan en lo que Fernando ha mencionado, el modo primavera de las pasturas. Cuando cambian a estado reproductivo, empiezan a elongarse, se modifica toda la recirculación de asimilados dentro de la planta y se vuelve más eficiente y se vuelve más productiva, agarran ese pujo productivo. Cuando las floraciones son más tempranas, se adelanta eso en el año y de repente nos ayuda a salir del invierno un poco antes y nos produce más pasto en el invierno, respecto a un ciclo un poco más tardío. Nosotros para eso tenemos un fenotipado de la fecha de floración de todos los materiales que nosotros estamos vendiendo. Lo van a ver a nivel de campo. Estos son algunos de los materiales que están en el mercado en nuestro portafolio de productos con las fechas de floración. Y lo mismo tenemos con el tema de las festucas. En los raigrases pusimos fecha de panojado y de espigazón, y en las festucas pusimos el cambio de ápice, porque el cambio de ápice es un momento clave en el cual tenemos que cambiar el manejo, sobre todo la altura del pastoreo, para poder generar capado de los primeros tallos y alargar un poco el ciclo vegetativo de los macollos. Esto es alguna información generada por Diego en base a evaluaciones hechas acá en los nietitos y en base a evaluación de cultivares y registros propios de chacra, en los cuales tratamos de ejemplificar cuáles podrían ser cuáles son las tasas de crecimiento de las distintas especies. Por ejemplo, acá tenemos las tasas de crecimiento para que sean bien contrastantes. Lo que puede ser la tasa de crecimiento de un raigras, lo que puede ser la tasa de crecimiento de un sorgo forrajero. Y las tasas de crecimiento de distintas mezclas, como puede ser dáctil y alfalfa o festuca blanco y lotos. Yo les voy a mostrar además. Estos son las tasas de crecimiento medidas por un convenio que se realizó entre la Facultad de Agronomía y Conaprole, donde se midieron durante un tiempo tasas de crecimiento de una gran cantidad de mezclas que estaban en la casa de los productores. Eso está disponible y se puede utilizar para hacer desde presupuestaciones forrajeras hasta simplemente decir, bueno, en qué momento quiero yo tener la mayor cantidad de pasto, elijo aquella mezcla o aquellas especies que en ese momento generen la mayor producción. Así como podemos tener diferencias entre especies, tenemos diferencias importantes entre variedades. Por ejemplo, considerando solo Raigrases westergoldicum, fíjense lo que puede ser un Raigras como Big Boss, es una variedad nuestra en la que nosotros la seleccionamos porque básicamente produce un 30% más al primer corte que el 284, que es uno de los Raigrases más productivos al inicio del periodo de mayor velocidad de crecimiento, al inicio del periodo de crecimiento. Pero no es el único raigras o no es el único objetivo de los raigrases anuales. Por ejemplo, podemos tener un raigras como el Montoro, que es un raigras italiano, que es mucho más lento para empezar a producir pasto, hasta nos produce menos pasto en invierno, pero fíjense lo que pasa en primavera. Se mantiene verde y se mantiene productivo prácticamente hasta fin de año. Y muchísimas veces tiene un porcentaje de persistencia al año siguiente importante. Son raigrases que, si bien son anuales, pueden llegar a comportarse como bianuales. Entonces, bueno, si nosotros plantamos un raigras terborrojo de chicoria y utilizamos un raigras de esto, y bueno, capaz que el segundo año hace un aporte y es gratis.
Y bueno, para ejemplificar un poco la variabilidad de las demandas de los productores y que nosotros estamos tratando siempre de satisfacer, hace 2 o 3 años vino un productor lechero grande de Florida y por supuesto nosotros siempre pensando en que la mayor producción de pasto tenemos que orientarla a generar en el invierno. Y este productor viene y dice, no, yo no quiero una producción alta de pasto en el invierno, a mí me sobra el pasto en el invierno. Yo con la cantidad de raigracia avena que hago no necesito. Yo lo que quiero son solucionar el problema del exceso en primavera. Es un productor que trabaja muchísimo en paso a pasto y se le pasa todo en primavera. Entonces, alguna herramienta que le permitiera aprovechar ese exceso. Y bueno, una de las cosas que estamos trabajando es el uso de avenas sativas. Y acá tienen el ejemplo, es información generada en la Evaluación Nacional de Cultivares, con 2 avenas sativas destinadas a grano, en el cual en los primeros, las producciones, estos son la producción de forraje, en la fase de corte, digamos. Y en la producción de forraje, fíjense que esta produce 75% de lo que produce la 1095 y esta 69%. Producen bastante menos pasto que la vieja 1095. Sin embargo, los primeros pastoreos, el primer corte, fíjese que esta produjo 36% más y esta 46% más. En el arranque son mucho más rápidas. En el segundo pastoreo producen esta 23% más y esta 18% más. Pero en el corte de julio ya estaban elongando el tallo y ya no se pudieron comer. ¿Por qué? Porque se dejan para producción de grano. Y fíjense lo que son las producciones de grano. Estamos hablando de que estas avenas que produjeron 2 pastoreos en abril y mayo, una generó 2.900 kilos y la otra 3.100 kilos de grano. No es que se produjo 3.100 kilos de grano, produjo 3.100 kilos de grano más todo el rastrojo que deja, que también es algo utilizable en el tambo. Y esto estamos hablando de una siembra del 15 de marzo. Junto con esto, estamos desarrollando el mercado de las avenas negras, que originalmente se están usando para hacer cultivo de servicio, pero también pueden utilizarse para confección de ensilajes o de fardos. Lo importante es tener una amplia oferta de productos para que cada uno de ustedes encuentre una solución dentro del portafolio. Nosotros acá no le vamos a dar mucho más. La idea es que cuando vayan a pensar, como dice Fernando, en diciembre vayan a pensar qué va a pasar, o en febrero o en marzo, qué va a pasar con las cadenas forrajeras, vengan, acérquense, somos un montón en Procampo y pensemos cómo vamos a articular todas las especies y todas las variedades que tenemos. Un poco la idea era mostrar esta variabilidad en el campo y aprovechar a discutir las diferencias entre variedades y entre especies y cómo se pueden acomodar. Primero que nada, Nacho, agradecerte en nombre de Procampo, de todo el equipo, que te hayas tomado un tiempo, es bien importante. Y bueno, nada, te dejo. No sé qué vas a decir, Nacho. ¿Vas a hacer llover? No. Eso es por ustedes después de la charla. No, a ver, buen día para todos. La verdad que es un gran gusto estar asistiendo a esta jornada de Procampo. Las gracias a los dueños de casa. La verdad que son bien disfrutables estas instancias. Las extrañamos bastante en el nuevo rol que nos toca desempeñar. Pero bueno, nos hacemos un hueco y es importante que nosotros estemos participando de estas actividades porque el insumo de trabajo de nosotros son los problemas de los productores. Por lo tanto, estas instancias permiten tener un mano a mano que nos acerca a las problemáticas que no las desconocemos, pero ser contadas por parte de quienes las viven nos da un impulso extra para tratar de encontrarle la vuelta, que no siempre es fácil. A ver, uno podría conversar ahora de la coyuntura y la estructura. La coyuntura está clara. Y ustedes están hoy asistiendo a esta jornada con un déficit hídrico, con una bajada del precio de ganado, precio de reposición, tirando para adelante algunos embarques de los gordos. Bueno,
la coyuntura es esa y podríamos centrarnos en conversar esas cosas, pero ya los que me antecedieron estuvieron conversando y dando elementos para poder tomar decisiones y en definitiva accionar. En definitiva, cuando se dan estas coyunturas lo que hay que hacer es tomar decisiones con todo lo que ello implica y a veces un viejo asesor a mí me decía, es bárbaro el trabajo nuestro los asesores, porque nosotros nos jugamos de la cintura para arriba, nos jugamos la cabeza, el intelecto, lo que podemos aportar. El productor lo que se juega es la cintura para abajo. Analicen qué hay de la cintura para abajo, en definitiva, qué es lo que hay que poner para tomar la decisión. Así que sé que es difícil en estas coyunturas tomar decisiones, pero a veces hay que sentarse a analizar y tomarlas de alguna manera. Desde el Ministerio, y aprovechando un poco que este pequeño espacio que me dan para conversar, sí mencionar algunas cosas que estamos haciendo o estamos tratando de empujar. Y acá tenemos claro de que en muchísimos rubros lo que hay es un tema de productividad. O sea, nosotros tenemos que ser más productivos, tenemos que producir más. Salvo algunos rubros que claramente están en la frontera tecnológica y, digamos, y comparativa, pero en un conjunto de rubros nosotros tenemos una brecha para producir más. Y ahí, para producir más, que antes capaz que uno se pensaba que era con un par de recetas o un par de cosas que podían aplicarse y ahí logramos producir más, el factor más importante es la expectativa y la confianza. O sea, si los que toman las decisiones, si los que se juegan de la cintura para abajo no tienen expectativas positivas para adelante y no tienen confianza, mal van a invertir, mal van a ponerse a pensar en cómo ajustar los sistemas de producción, mal van a ponerse a pensar cómo meter guita para en definitiva dar esos saltos de producción. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio para, primero, no traicionar esa confianza que ustedes tienen en el sector, pero la confianza en general? Y ahí estamos trabajando en dar competitividad, o sea, tratar de construir competitividad. Y la competitividad se construye, es un concepto bastante que uno no lo puede agarrar y encapsular, pero tiene varias dimensiones. Una es tratar de seguir gestionando, y lo que nos corresponde a nosotros, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, seguirlo gestionando de una manera lo más eficiente posible. Y yo sé que esto no lo voy a embolar con ninguna discusión presupuestal ni ningún problema que tiene el Ministerio, porque ese es problema nuestro, no de ustedes. Pero sí tengan la certeza de que cada peso que gasta el Ministerio de Ganadería, analizamos 3 veces si gastarlo, y si lo estamos gastando de la mejor manera. Y en definitiva, ese esfuerzo acumulado a lo largo y ancho de toda la administración es algo que nos permite por lo menos reducir en parte el compromiso que habíamos dicho en campaña, era ahorrar 900 millones de dólares. ¿Por qué es eso? Porque si no lo ahorramos, ahí está la madre del borrego del tipo de cambio, ahí está la madre del borrego del aumento de tarifa, ahí está la madre del borrego del endeudamiento, y bueno, y ahí tenemos una férrea conducta nosotros, a pesar de la pandemia, que se gastó todo lo que había que gastarse para, digamos, solventar todas las necesidades que había de la gente. Bueno, en los gastos estructurales estamos ahorrando 600 millones de dólares. El Ministerio de Ganadería, entre 6 y 7 millones de dólares, reducir el gasto. Y eso me parece que está bueno mencionarlo. Será una gota en el océano, pero esa gota es importante. Lo segundo, para construir competitividad, es trabajar en la apertura de mercado. O sea, el Uruguay, el sector ganadero y todo lo que estamos discutiendo de las cadenas forrajeras y la festuca, y si la cuidamos ahora el rebrote y la aplicación de urea, bueno, si no hay tracción de arriba, de la punta, mal va a haber estímulo para generar mayor producción. Y ahí hay una línea muy clara de abrirse, de generar mayor calidad en nuestra inserción internacional. El Uruguay o en los mercados se realizan cuando tenemos 2 llaves que abren la cerradura. La primera llave es la sanitaria, que le corresponde al Ministerio de Ganadería, y es que nos habiliten tal mercado, que digan, bueno, ustedes tienen un sistema de inocuidad y de trazabilidad y de sanidad que nos da la certeza, por lo tanto lo habilitamos. Y la segunda, la arancelaria, que en definitiva es lo que dejamos las aduanas del mundo para poder colocar la producción. Las 2 llaves son importantes. Una corresponde al Ministerio de Ganadería, la otra, obviamente, a Cancillería, al propio presidente y a toda la administración, lograr los tratados de libre comercio que nos den preferencia arancelaria. El Uruguay, número redondo, de lo que exporta en el sector agropecuario, solo el 10% de la exportación tiene preferencia arancelaria.
nuestros competidores, dependiendo también del producto, están entre 20 y el 70% con preferencia arancelaria. Eso nos genera una condición de desventaja a la hora de competir con nuestros productos, que son tan buenos como los de nuestros competidores. Entonces, ahí hay una lógica bien fuerte de abrir mercados. Estamos con el Tratado de Libre Comercio con China. No les voy a decir a ustedes la importancia que tiene China para el mercado general del país, pero en el sector ganadero ni que tal vez, con 160 millones de dólares que dejamos en los aranceles. Estamos con el Acuerdo Transpacífico, que es otra enorme oportunidad. Ya el presidente dijo que iba a suscribir formalmente el pedido de entrada y eso nos generaría condiciones, o sea, tiene un lote de atributos ese Acuerdo Transpacífico que permitiría, sin un proceso de negociación muy digamos, largo en el tiempo, permitiría que el Uruguay accediera a condiciones arancelarias bastante relevantes, pasando de ese 10 automáticamente a cerca del 40% de preferencia arancelaria si entramos en ese acuerdo. Y eso es bien relevante para el sector agropecuario. El Ministerio está trabajando también con la apertura sanitaria de los mercados muy fuerte, muy fuerte. Hemos generado un equipo para tanto en la agricultura como en la forestal, como en la ganadería, como en la pesca, que también nos olvidamos. Hemos generado un equipo que lo que tiene como norte es generar esas llaves sanitarias a todos los mercados. Este año hemos generado, o en lo que va de esta administración, hemos generado una acción cada 5 días para sostener o abrir un mercado. Cada 5 días calendario hemos hecho una acción que hemos mantenido un mercado o hemos abierto. Hemos abierto en estos 2 años y pico, hemos abierto 33 productos nuevos con diferentes países, lo hemos logrado abrir. Bueno, ahí hay una lógica de trabajo que es tosudamente persistente por parte del Ministerio de seguir abriendo. Cuando hablamos del Transpacífico, bueno, si nosotros no tenemos la llave sanitaria, por más suscritos que tengamos a ese tratado, no vamos a acceder al mercado ese. Por lo tanto, tenemos que avanzar todo lo posible en el trabajo de esa apertura. Por lo tanto, ese es un eje claro que nosotros estamos trabajando. El Uruguay o la ganadería va a dar los saltos productivos que pueda dar si en definitiva está traccionada para adelante. Y ser traccionada para adelante depende de la calidad de inserción de los mercados que tengamos. Por otro lado, no quería dejar de mencionar en este barrio también todos los aspectos de biotecnología. Nosotros estábamos muy atrasados con toda la aprobación de eventos de biotecnología. En lo que va también esta administración, más de la mitad de los eventos que ha aprobado el Uruguay corresponden a esta administración. Y eso era un changüí que le estábamos dando a nuestros competidores, que la verdad que lo teníamos que corregir de alguna manera. Seguimos con un atraso relativo, pero estamos también firmemente comprometidos a que toda la vanguardia de avance asociado a la biotecnología que pueda ser aplicado en el campo y que en definitiva les permite a ustedes lograr mayor productividad, no dejar eso relegado por ninguna otra condición o ningún otro elemento que no sea objeciones desde el punto de vista científico. Nada ideológico vamos a meter ahí. Por lo tanto, ahí es otra línea de trabajo que estamos metiéndole bastante cartucho. Y otra línea de trabajo que también me gustaría mencionar acá es que todo lindo con aumentar la productividad, hacer las praderas que ustedes dicen, todo, pero acá hay que meter cada una hectárea de pradera, hay que meter, ahora estoy un poco lejos de los números, pero acá hay que meter $1.700 en una hectárea de pradera entre la carga y la pradera. Bueno, si no necesitamos plata para dar esos saltos productivos. Y ahí la respuesta de un Banco República para entender un poco todo el sector productivo, pero en particular el sector agropecuario, para generar herramientas que se ajusten a los procesos productivos que tiene el sector, me parece que eso es un rol bien importante a destacar. Y yo sé que ustedes me van a decir, sí, bárbaro, Salvador Ferrer me dice que hay todos los instrumentos disponibles, pero voy a la sucursal y en definitiva nadie sabe de los diferentes productos. Bueno, ahí están a un celular de distancia para resolver ese tema. Creo que digamos, el 90% de la gente acá tiene mi celular. Bueno, nosotros queremos cambiar eso. Queremos que el Banco República, porque hay una definición de que el Banco República sea un aliado en los productores para ayudarlos en esos procesos de fuerte inversión que tienen que hacer. También ayudando a la inversión. Acá algunos de ustedes habrán utilizado la herramienta de la COMAP. La COMAP es un instrumento realmente fantástico para habilitar esa inversión en donde se generan exoneraciones tributarias importantes por hacer proyectos en el marco amparados bajo esta normativa. En esto, desde la modificación de la normativa de COMAP, desde junio del 2020 hasta hoy, se han presentado 1.200 proyectos promovidos. Eso es casi $600 millones. Bueno, también exhortamos que
que se presenten y que utilicen esta herramienta lo máximo posible. Acá también, además de ustedes, deberían estar los contadores acá de ustedes para poder tener, digamos, pincharlos de que utilice esa herramienta. También para los productores que tributan IMEVA, o sea, un productor que invierta en agua, y hoy estamos hablando de seca, nuevamente, tercer año que vamos camino a que el déficit hídrico lamentablemente se consolide. En los productores que tributan IMEVA, cualquier inversión en agua, también a sola firma del Ministerio de Ganadería, tiene una exoneración tributaria del 10%, o sea, de una exoneración del 10% de la inversión más todo el IVA. Eso se despacha con certificado BPS. Bueno, no puede haber un productor que tribute IMEVA, chico, grande, lo que sea, que no utilice esta herramienta que está disponible a solo trámite del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tenemos que trabajar en las certezas tecnológicas. O sea, la ganadería, que es quizá de los rubros más complejos, y ya lo mencionaba Latanzi, de integrar y de procesar decisiones por las grandes cantidades de interacciones que tiene. Bueno, todo el trabajo que está haciendo INEA para lograr certezas tecnológicas, que en definitiva es decir, este es el paquete llave en mano, y yo creo que hay que valorar mucho para mí, o en lo personal, y yo sé que va a ser discutido esto, yo valoro muchísimo las buenas recetas de los institutos de investigación, las buenas recetas, no aquellas que dicen, esto es así, vamos a hacer esta, va por acá. Esas, las que no se compran el análisis de la complejidad, las que no se compran ese análisis de cómo son las interacciones y demás, y que automáticamente reflejan una receta, esas no. Son las que, analizado todo eso, masticado todo eso, discutido todo eso, analizados en el campo cómo opera, logran hacer una síntesis tan clara de que en definitiva esta tecnología la aplicás vos o la aplicás vos, y si haces esto y esto, se va a repetir ese resultado. Para mí eso es el estadio superior del conocimiento. Y ahí en línea estamos empujando fuertemente a que genere esas certezas tecnológicas, esos paquetes tecnológicos, que en definitiva no dependan de algo que siempre los agrónomos decimos. Esto se puede hacer porque está fulano de tal. Y eso me parece que es lo nefasto por la tecnología. Porque cuando una tecnología se puede aplicar porque está sujeta a que haya una persona atrás, en definitiva, se terminó la discusión científica. En definitiva, es una discusión sociológica más que nada. ¿Me expliqué con esto? ¿Sí o no? O sea, como el Tato Hoffman. Bien. La otra cosa me parece que es importante, que estamos trabajando, digamos, en construir, digamos, la competitividad. Y es un ministerio que es una actitud del ministerio, estar abierto a las críticas, más que abierto a las críticas, es siempre la actitud permanente de estar al servicio de los problemas de los productores. O sea, un ministerio que siempre va a estar, cuando haya un problema, de un lado va a estar el ministerio y ustedes para plantear los problemas. O sea, estamos hoy en plena discusión de las campañas sanitarias. Ustedes prenderán la radio y escucharán de los problemas que hay asociados a brucelosis, asociados a garrapata. Bueno, eso sabemos que los problemas los tenemos, no vamos a eludir esos problemas y lo estamos analizando y trabajando y viendo de qué manera mejoramos las campañas sanitarias, que todo bien y dependiendo del sistema, pero a quien le toca una brucelosis con una interdicción, sabemos lo que eso implica en términos no solo de gestión tecnológica del tema, sino en términos económicos, y somos los primeros conscientes de los problemas que eso genera a la gente. Por último, el desafío que creo que ambiental, digamos, que siempre está, que parece, bueno, en una coyuntura que si tenemos falta de agua, el ganado bajó, ahora hablar de lo ambiental parecería que por lo menos no está del todo alineado a lo que es el análisis de la coyuntura, pero creo que está bueno marcarlo. El Uruguay tiene una agenda súper ofensiva de defender cómo producimos nosotros. Nosotros tenemos no solo la convicción, que sería lo menos importante, de que producimos de una manera que el mundo nos quiere comprar, sino que tenemos la capacidad de demostrar eso. En definitiva, no basta con la opinión de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarlo. Y el Uruguay tiene un sistema de información potente. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Los DICOSE, el SNIG, el INAC, que tiene el peso de faena de cada una de las vacas de ustedes, los novillos, en marzo, junio, y para los diferentes frigoríficos que exportan. Tenemos un sistema de información que nos permite pararnos y decir, nosotros producimos de una manera que usted quiere comprar. Que tenemos una agenda que es convergente, que nosotros podemos seguir aumentando la producción cuidando el ambiente. O sea, la intensidad de emisión de metano, que es tanto que hablamos,
la agenda para bajar esa intensidad, o sea, lo que produce, lo que eruta la vaca frente a lo que produce esa vaca, bueno, la agenda esa para mejorar ese indicador es la misma agenda que tenemos para el desarrollo de la ganadería. Metamos un cultivo en cobertura, metamos un poco más de nitrógeno, aumentamos el porcentaje de preñez de las vacas. Bueno, hay una agenda que es convergente entre el desafío ambiental y el desafío de lograr una mayor productividad, que como dije al inicio, es lo que primero nos convoca. Por último, de vuelta a reiterar el agradecimiento por la invitación, siempre a las órdenes. La verdad que agradezco muchísimo las conversas que hemos tenido en este rato, charlando un poco de la situación y coyuntura. Agradecerles también a los dueños de casa por generar una instancia en este momento que me parece bien estratégica, o sea, ver praderas en un momento que están estresadas me parece que es especialmente significativo, porque sobre todas las cosas es a partir de esta coyuntura que nos permite aprender. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que tengan una buena jornada y yo por tema de agenda me voy a tener que retirar porque tengo otra reunión, pero les agradezco enormemente. Felipe González, haz acto de presencia. La idea es, Felipe, no sé, te dejo a vos la palabra, vos sos uno de los dueños de casa, así que la idea era dejar un regalito y un mensaje vos, Felipe, también. Bueno, primero, en nombre de Procampo, y hoy ya hace 32 años que arrancamos este emprendimiento, y bueno, creo que lo que más hay que destacar es la actitud proactiva de todos los integrantes de la empresa y la alegría de que nuestra actividad no se termina nunca, porque en el proceso de los maíces, primero eran variedades, después eran híbridos, después eran BT, después eran BT Pro, hoy son Viptera 3, hoy todo está sostenido en Viptera 3, que en algún momento va a quebrar resistencia y habrá que avanzar a otro. Lo mismo en las forrajeras, o sea, es algo que tenemos que seguir estudiando y que por eso se generan estas instancias. Y bueno, la empresa Procampo en los últimos 3-4 años ha tomado la decisión de armar un plantel de técnicos superior, mejor, contratar un gerente y proyectar nuestro trabajo para adelante y en cierta manera sacarle el jugo a todas las alianzas que tenemos con las empresas alrededor del mundo, que traemos genética de forrajeras de Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos, África. Y bueno, ponemos todo acá, evaluamos, tenemos un equipo técnico que es responsable, que tiene una actitud positiva, porque sentarse en tu casa y decir no llueve no sirve de mucho. Lo que sirve es tomar decisiones y ver en una situación crítica como esta, ir a ver los ensayos y ver qué es lo que funciona mejor, escuchar a Fernando de la Tanzi, escuchar a Nacho Bufa, escuchar a Alfredo Silverman, que lo escuchamos hace bastante tiempo, porque ha tenido una larga trayectoria con nosotros. Pero en cierta manera es un reconocimiento a todo lo que estamos haciendo, a que ustedes estén acá. Y bueno, queríamos hacer una entrega especial a Fernando de la Tanzi y a Ignacio Bufa por estar acá. Y a ustedes les vamos a entregar unos 30-40 milímetros que cuando termine esto están por llegar. Así que esperen un poco. El frío ya está. Pero bueno, Ignacio, en nombre de Procampo, te queremos que tengas un recuerdo. Fernando, la verdad que es una gran alegría que hayan venido. Sí. $100 son. Bueno, yo pelearme contigo no quiero, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Fernando, para nosotros es un gran honor que hayan venido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.